Voy a estar ministrando con el tema Tengo un depósito de gloria. ¿Cuántos tienen depósito de gloria? De verdad, ¿cuántos tienen depósito de gloria? Aleluya. La porción bíblica que hemos leído, un texto bíblico que no hemos comprendido a profundidad lo que dice, porque nosotros estamos convencidos de que los ángeles son poderosísimos en fuerza y que tienen habilidades poderosas como poder hacerse totalmente parecer humanos y hacerse totalmente invisibles, y pueden viajar a velocidades impresionantes y pueden matar multitudes en poco tiempo. Tienen una visión muy potente y un conocimiento muy amplio. Pero la palabra de Dios dice: ¿qué es el hombre? Porque el salmista se está preguntando: ¿quiénes somos? O sea, ¿qué viste tú en el hombre para que lo visites? Porque los ángeles están constantemente subiendo y bajando y en la presencia de Dios, pero Dios decide visitar al hombre. Una cosa es que el presidente esté rodeado de guardaespaldas, y otra cosa es que el presidente decida ir a tu casa a visitarte. Y el salmista está diciendo: ¿qué es el hombre para que tú, el rey del universo, decidas ir a visitarle? Porque los guardaespaldas están alrededor del presidente, pero se supone que es más importante para el presidente aquel a quien el presidente va a visitar que aquel que está a su alrededor trabajando con él. No sé si me doy a entender. Y el salmista dice: ¿qué es el hombre? Porque tú le hiciste un poco, diga la palabra un poco menor que los ángeles. ¿Usted sabe qué significa eso? Que la diferencia no es demasiada. Lo que pasa es que el hombre no ha podido entender y reconocer lo que Dios le ha entregado. ¿Usted sabe quién era Moisés? Un hombre, y las cosas que Dios podía hacer a través de Moisés eran impresionantes, de manera que los ángeles anhelan mirar lo que Dios puede hacer a través de los hijos y se quedan maravillados. La iglesia está diseñada para enseñarles sabiduría y revelación a los principados y a las potestades, porque Dios te ha dado una capacidad impresionante. El hombre cree que es demasiado. En una ocasión el Señor me dijo: ¿tú crees que es mucha la diferencia que hay entre ustedes y los ángeles? Digo: Señor, del cielo a la tierra. Me dijo: lo que pasa es que el hombre no sabe lo que Dios le ha entregado. El hombre no sabe lo que Dios le ha entregado. Y como no sabemos lo que Dios nos ha entregado, nos limitamos, porque Dios nos ha puesto un depósito de gloria. Una persona en el espíritu puede trasladarse a una velocidad impresionante. Puede estar aquí, Dios mostrarle un problema que está sucediendo en Puerto Rico, en Japón y en el otro extremo de la tierra. En menos de un minuto Dios puede revelar cosas escondidas a un ser humano, y Dios le da la capacidad de levantar la mano, orar por un enfermo y el enfermo ser sanado. Mi alma adora a Dios. Y usted dirá: pero es Dios que lo hace. Pero todo lo que los ángeles hacen, lo hacen porque Dios le dio la capacidad de hacerlo. Los ángeles no son independientes de Dios. Entonces usted también, Dios le dio depósito de gloria. Y hay que quitar las limitaciones y decir: Señor, yo quiero ver tu gloria. Y algo tremendo que Dios hace con el ser humano, y es que a los ángeles no se le asignó ningún planeta para gobernar. No se le dio gobierno. Todo lo contrario, a los ángeles se le dio un estatus de servicio. Y Dios le dijo: mira lo que va a pasar. Ustedes, hay un grupo de ustedes que están asignados para servir a los hijos, porque los hijos están en la tierra y ustedes van a estar a su cuidado para protegerlos y a su servicio para trabajar con ellos. Oiga, qué privilegio. Por eso el salmista dice: yo no he entendido qué es el hombre. Tú tienes que explicármelo, porque ¿qué hay en el hombre que tú le has coronado de gloria? Dile al que está a tu lado: a ti te coronaron de gloria.
¿Cuántos son reyes y sacerdotes para Dios? Usted ha visto un rey sin corona. Y si tiene corona, tiene autoridad. Y si tiene corona, tiene reino. Yo no sé si alguien me está entendiendo. No eres cualquier cosa, tienes depósito de gloria. ¿Qué ha sucedido con el ser humano? Que como nosotros llegamos aquí en blanco, la sociedad nos programa para vivir como humanos. Pero el apóstol Pablo reprendió a una parte de la iglesia y le dijo: ustedes viven como hombres. Y usted dirá: ¿y cómo tenemos que vivir? Como seres espirituales. Porque usted y yo somos seres espirituales viviendo una experiencia humana. No es que somos hombres que entran en el espíritu, es que somos seres espirituales teniendo cuerpo y una experiencia humana. Los ángeles son seres espirituales y no se le dio cuerpo físico como nosotros para operar en esta dimensión. Pero usted lleva la ventaja que usted es un ser totalmente espiritual, que se le materializó y se le dio cuerpo para que pudiera manifestar la gloria de Dios en este plano físico. Y tenemos que despojarnos de la naturaleza humana que nos consume y comenzar a vivir en nuestra verdadera naturaleza, que es la naturaleza de nuestro Padre. ¿Cuántos tienen la naturaleza del Padre? ¿Cuántos saben que cuando este cuerpo se desintegre nosotros vamos a seguir viviendo? Eso quiere decir que no somos cuerpo. Eso quiere decir que esta parte humana es temporal. No fue solo Cristo que se le dio cuerpo, a usted y a mí se nos dio cuerpo. ¿A cuánto se le dio cuerpo? Y si el espíritu no muere y vino de Dios, entonces usted no comenzó a existir cuando nació, sino que ya usted existía en Dios antes de estar aquí. Por eso Cristo dijo: todo aquel que oyó a mi Padre y fue enseñado por mi Padre viene a mí. Pero ¿y cuando usted y yo fuimos enseñados por el Padre? Por eso el apóstol dice: cuando estemos delante de Dios, sabremos cómo fuimos conocidos por Él. Porque como antes de la fundación del mundo mi nombre estaba inscrito en un libro, si yo tenía siglos que todavía no había aparecido en este plano físico. ¿Y cómo Dios me conoció? Por mi nombre. Tu espíritu conoce a Dios. Dile al que está a tu lado: tu espíritu conoce a Dios. Porque el aliento que tú tienes, que es lo que te da vida, que es lo que tiene registro de memoria, que es lo que conoce, que es la esencia que está dentro de este caparazón, estuvo con Dios, vino de Dios y tiene que volver a Dios. Por eso hay gente que tiene información en su cabecita que dice: yo no sé de dónde tengo esta información, porque usted no comenzó a vivir el día que nació en esta tierra. Usted ya existía con Dios desde antes de la fundación del mundo, y a usted le dieron un cuerpo para que gobernara aquí, echara fuera demonios, subyugara a los demonios, gobernara sobre el... Ay, yo no sé, pero la Biblia lo que dice que Dios le dijo al hombre: gobierna en la tierra. ¿Qué fue lo que le dijo? Establece gobierno. Ahora, ¿qué hizo Satanás? Le quitó el gobierno. ¿Y qué hizo Cristo? Le quitó el gobierno a Satanás y se lo devolvió de nuevo a la iglesia. Entonces la iglesia no es una víctima del enemigo. La iglesia está aquí para ejercer gobierno, para rescatar a los esclavos, para manifestar la gloria de Dios. Dígale a Dios: yo quiero que el depósito de gloria que hay en mí comience a fluir, comience a fluir. Si usted observa lo que Cristo vino a hacer a la tierra, Cristo tenía una meta: hacerle entender al hombre lo que el hombre tenía. Usted le cae atrás a Cristo en la escritura, y Cristo le decía: si ustedes pueden creer, yo les voy a decir una cosa: ustedes pueden hacer cosas mayores que las que yo estoy haciendo. ¿Qué Cristo estaba tratando de hacer?
de despertar al ser humano para que entendiera que aunque él fue hecho un poco menor que los ángeles, Dios lo dotó de capacidades poderosas, Dios lo dotó de dones impresionantes, Dios lo dotó que incluso un ser humano metido en el espíritu y en la presencia de Dios podía decirle a otro ser humano: ¿qué tú quieres que yo te dé? Y ese hombre declaraba una palabra y el cielo se cerraba y el mar se abría. Dios le estaba diciendo: tú tienes un depósito de gloria, y si te conectas conmigo, la esencia de la cual tú fuiste hecho, tú vas a operar en la misma atmósfera que yo estoy operando. Eso era lo que estaba diciendo Cristo. ¿O estaba hablando mentira cuando dijo ustedes lo pueden hacer? Estaba mintiendo. Porque los apóstoles le creyeron y comenzaron a vivir en una atmósfera muy fuerte. Ahora el enemigo nos convenció de que como seres humanos nosotros no somos más que dos pegotes de carne con ojo. Eso es todo. Y que para poder ver la mano de Dios es imposible. Porque cuando nacimos aquí nos condicionaron. Los niños, yo le digo al Señor ahora, si yo tuviera un bebé, vería milagros desde pequeño. Mis hijos Dios lo usa tremendo. Pero tú agarras a un bebé y le siembras fe desde pequeño y el bebé nace que lo cree todo. Tú le dices al bebé: te tiras de un quinto piso y vuelas como Superman, y se tira, no se lo diga. Tú le dices: si tú tocas, la gente se sana, y él lo va a creer a muerte, porque él viene en blanco. Pero cuando llegamos aquí nos dicen: deja de soñar que tú eres un ser humano, pon los pies en la tierra, aterriza, que lo que tú estás creyendo no es posible. Y tú te formas en el mundo de las imposibilidades, de tal manera que tu mente se condiciona a no creer, a creer que lo sobrenatural es para algunos seres humanos especiales y espectaculares, y no a creer que Dios lo diseñó para ti, que el Espíritu Santo está en ti, y que si te conectas con la fuente que te creó, tú puedes fluir en atmósferas poderosas. Cuando yo me convertí, mire, y todavía yo lucho con eso, porque yo le digo a mi amado que cuando yo me convertí, yo me dejé programar y yo me volví en una sombra de lo que yo podía ver en ese momento. ¿Por qué razón? Porque cuando yo llegué al Señor, yo llegué con una fe de una niña. Yo decía: tú le haces un lío a Dios y Dios lo resuelve. Dios no tiene límite. Y yo decía: yo lo hago atento a Dios. Todo lo hacía atento a Dios. Y Dios respondía. Comenzó a suceder que una de las cosas que me ha dado mucha dificultad recuperar, yo lloraba un día por eso, que Dios me revelaba muchas cosas y me llevaba a muchos lugares. Y comenzaron a decirme: deja de ver, deja de oír, deja de hablar, porque eso no es normal. Y yo decía: ¿cómo que no es normal? Si Dios conoce el futuro y me quiere revelar la situación que está pasando la gente, eso es totalmente normal. Y me decían: no, no es normal, porque es normal que Dios te revele algo, pero no es normal que te revele tanto. O sea que Dios puede hacer poco, pero no puede hacer mucho. Y mi fe era muy alta en ese momento en lo que Dios podía hacer. Recuerdo que un día me llevaron a una reunión para ponerme en una disciplina sin tiempo. Y la razón era porque estaba bien. Yo llegaba y el Señor me decía: este está pensando este está pensando aquel se va a suicidar. Iba por la calle y Dios me volteaba: mira, ese amigo se va a suicidar. Y yo lo señalaba y la gente caía llorando en las calles. Y la gente decía: no es posible, esa mujer ve demasiado. Y cuando llegó ese día que ya están reunidos para ponerme la disciplina, me dice: pero no ha llegado la líder fulana. Y yo la miré y le dije: ni va a llegar tampoco, porque la vi anoche, está cayendo en pecado en esta misma hora con un impío, y la puerta de su casa está abierta. Si usted quiere, vamos y confirmamos ahora mismo. Y la pastora me miró y se asustó y me dijo: por eso es que no es Dios que te está revelando, porque tú no puedes ver todo con tantos detalles. Cuando fuimos, yo le dije: vamos. Cuando vamos, llegamos calladito y vamos de puntitas por el callejón. Cuando empujamos la puerta, estaba abierta y yo le hice seña a la pastora: entre. Y ahí estaba la líder con un impío en su habitación. Y la pastora me miró y me dijo: ahora
ahora la disciplina va doble, porque a ti el diablo que te está revelando. Y mi alma alaba a Dios. Oye, yo no sé la gente aquí que Dios le ha dado visión. Escúchame, tú eres un ser espiritual. Esta carne no te puede detener. No te puede detener. Y fue tan fuerte que yo no recuerdo qué tiempo lloré, grité y ayuné diciéndole a Dios: quítame esta maldición de encima. Le dije a Dios: yo no quiero ver. Mire, yo le he pedido perdón a Dios mucho por eso. Todavía no me ha devuelto eso de que así, que no. Le dije: quítame esto. Porque podía mirar a la gente y Dios me entraba así literalmente y veía el cuerpo de la gente, el cáncer, y el Señor me decía: arráncalo. Y la gente vomitaba el cáncer. Y a mí me sentaban y me echaban aceite encima y decían: suéltala, diablo, que se le cierren los ojos, que deje de ver, que deje de oír. Y yo decía: que no puedo dejar de oír. Y yo no entendía que lo que yo tenía de parte de Dios era para bendecir a multitudes. Y le dije a Dios: no lo quiero. Y le dije a Dios: no quiero escuchar, no quiero oír. Dios me revelaba el nombre de los brujos con nombre y apellido y me lo entregaba llorando, convirtiéndose. Y yo llegaba a la iglesia con los altares y la gente decía: esa mujer, el nivel de visión y revelación que tiene no es de Dios, porque es demasiado grande. Oiga, porque ellos decían que solo el enemigo podía revelar así. Oiga la ignorancia. Usted ve gente que Dios lo está usando levantando paralíticos y usted entra a los comentarios y hay gente que dice: el diablo también hace milagros. Esa persona está diciendo que su conocimiento de Dios no le da para entender que el Dios Todopoderoso todavía está vivo, tiene poder y depositó gloria en el ser humano para manifestarla en la tierra. Y cuando no sabemos, y mire, no soy yo la única, hay muchos profetas que han llorado y diciéndole a Dios: no quiero esto. Quítame esto. Quiero ser un creyente normal. No quiero ver, no quiero oír. A mí no me digas nada, a mí no me muestres nada. Porque era tan fuerte que en una ocasión estoy en un lugar y de repente el Señor me saca y me lleva a una cabaña. Me entró a una cabaña literalmente y me dijo: mira, yo estoy dentro de la cabaña y cuando se abre la puerta entra un pastor con su secretaria. Él tenía a su esposa. Yo lo miro así de frente, él no me está viendo porque yo estoy en el espíritu. Y el Señor me dice: mira todo y observa. Digo: sí, pero me voy a poner contra la pared, ¿oíste? Esperé que todo termine. Y a los 2 días me llaman a predicar un evento en esa iglesia. Diga: ay, Señor. Y el Señor me dijo: suéltaselo en público. Mira, eran unos líos que a mí casi me querían ahorcar. Y en ese momento yo recuerdo que le dije: Señor, mira, dame sabiduría. Era una campaña, arrancó el primer día de campaña, como 4 o 5 días de campaña. Digo: ¿hay amigos acá? Me dice: no, nadie, no habían amigos. Y ese día el Señor me dijo: dilo hoy. Y ese día yo recuerdo que me quité el micrófono y comencé a hablar de David cuando Dios le dio la oportunidad de arrepentirse. Y yo no dije el nombre de la persona porque yo quería que la persona reconociera que estaba mal y que se arrepintiera, porque si era mi palabra contra la de él, eso iba a ser una destrucción tremenda en la iglesia. Y yo estaba tratando de cuidar la integridad de la iglesia y de la familia. Y el Señor diciéndome: llámalo. Y yo dije: hay un líder aquí que está en pecado. Yo lo vi, yo estaba en la cabaña y la gente peló los ojazos así. Como quien dice: ¿cómo que te digo? Sí, yo estaba en el espíritu y yo me tiré todo el espectáculo. Está aquí, Dios me dio el nombre de la persona que estaba con él, yo lo vi claro. Y Dios te da hoy la oportunidad de arrepentirte. Y yo seguí llamando al arrepentimiento. Yo estaba llorando diciendo: dichoso aquel a quien Dios le da la oportunidad de arrepentir. Todo el mundo estaba mirando uno con otro. Yo le dije: yo sé que es difícil conseguir un predicador de ahora para ahorita, pero yo le mando uno que no sepa nada de lo que aquí ha pasado, porque la gente estaba tenso, mirándose así unos con otros. Y yo seguí llamando y seguí llamando a la conciencia. El pastor de repente se para desde allá atrás y comienza a caminar hacia mí. Digo: ya, yo tenía el micrófono aquí abajo para dárselo, pues su micrófono y su iglesia.
Y él se acercó a mí, se tiró de rodillas y dijo: si yo no me arrepiento hoy, Dios me mata. Y el hombre estaba dando grito ahí en el piso. Pero había un problema, y es que no se había salvado la integridad de la iglesia todavía, porque en la iglesia siempre hay chismoso y gente boquita. Y yo recuerdo que dije: ¿cuánta gente este hombre ha restaurado? La mayoría levantó la mano. ¿Cuánta gente le ha dado la mano cuando están en el piso? Muchísima gente. ¿Y cuánta gente cree que él merece ser restaurado también? Levantaron la mano. Digo: ¿y cuánta gente creen que yo soy profeta de Dios? Levantaron la mano todito. Digo: y yo declaro que se le pudra la boca y le caiga gusano al que salga de aquí a hablar lo que aquí ha pasado y no decida restaurar, y que no le encuentren cura. La gente se puso. Al final se hizo una reunión, el hombre lo disciplinaron, se sentó, la iglesia se unió a restaurarlo, los hermanos estaban llorando alrededor de él, todo se arregló, él se levantó, se restauró después de muchos años ahí, no se apartó la familia, no se apartó nadie y nadie lo sacó de ahí. Nada más decían en la ciudad: no, el pastor está en disciplina, nadie sabe por qué. Nadie quería abrir la bocaza, porque usted tiene que saber que el Dios del cielo es real. Hasta el más chismoso estaba... Si lo suelto es la última vez que hablo. Pero esas situaciones me causaron tanto problema que yo llegaba a la iglesia y los hermanos iban a la puerta y me decían: pastora, mire, hice esto y esto, para que lo tenga claro. Y el otro: hice esto y esto. Rapidísimo, antes que Dios se lo diga. Y los hermanos decían: hermano, es que un problema, porque es que uno vive así, porque cualquier cosita ya usted se lo dijeron, uno vive asustado. Y yo le dije: Señor, yo no quiero esto, yo quiero que la gente sea libre y que de alguna manera tengan su vida. No me esté susurrando lo que hicieron, porque ahora la gente me tiene miedo y de que alguien hizo algo. Los jóvenes venían entrando y ellos tenían una frase que yo le había dicho, porque a veces lo decían de una manera muy vulgar, cuando caían en fornicación con su propio cuerpo. Y me decían, entraban por la puerta y me decían: sí, ya lavé el trapito a mano, póngame la disciplina. Lo decían así. Entonces, durante mucho tiempo le dije a Dios: yo no quiero ver. Yo quiero ser un creyente normal. Los creyentes normales no pasan tanto trabajo. No me esté susurrando, no me esté diciendo, porque no quiero eso. Y ¿saben qué estoy ahora diciéndole? Yo lo quiero, Señor. Ay, Dios mío, ayúdame. Y Dios me ha devuelto un poquitito, como para probarme. Pero no crea que lucho con el temor, porque en verdad fue devastador. En ese tiempo no me quemaron, porque no era permitido quemar a una gente vivo. Pero había gente que Dios la mate, que Dios la desbarate. Esa mujer le bruja. Esa mujer es el mismo infierno que le revela, porque es que esa mujer ve demasiado. Y cállate y no hable. Incluso me ofrecieron quitarme la disciplina permanente si yo me paraba ahí y decía con la mano levantada que era Satanás que hablaba conmigo. Y yo decía: aunque la tierra se parte en dos y los montes se trasladen al corazón del mar, yo conozco a mi papá y yo sé que él está hablando conmigo. Y un diácono me abrazó y me dijo: manita, aunque te convencía que Dios está hablando contigo, la Biblia dice que es mejor caer en la mano de Dios y no en la de los hombres. O sea, si tú dices que el enemigo te está hablando, Dios te va a chancear y te va a tener misericordia, pero esta gente no te va a perdonar. Mire, yo tuve que quedarme ahí. Y me sacaron de las iglesias y no las reciban en parte. ¿Por qué? Porque el llamado cuesta. Llegué a un punto que le dije al Señor: mira, Señor, yo contigo todo, pero con tus hijos manténmelo lejos. Así mismo le dije: tus hijos manténmelo lejos. Porque era fuerte. Entonces, Dios te ha dado dones. ¿Cuántos de los que están aquí tienen dones?
Usted sabía que los dones que Dios nos ha dado son cualidades, regalos que Dios nos dio para esta vida terrenal, para bendecir a otros. Usted sabía que aunque el sueño de José provocó que José terminara en una cárcel y vendido, también el sueño lo llevó a palacio. El mismo don que te provoca persecución, mañana provocará gloria. Lo mismo que hoy te provoca sufrimiento, mañana provocará gloria. Oh, mi alma alaba al Señor. Por eso es que tenemos que entender que tenemos un depósito de gloria. Y cuando nosotros nos conectamos con Cristo, porque Cristo dijo: separados de mí, nada podéis hacer. Pero con Él, ¿qué podemos hacer? Todo. ¿Qué es todo? Volar, ver a distancia. Algunos se frenan cuando dicen volar. ¿Cuántos van a volar para el cielo? Nah, usted lo dijo así tan seguro y ahorita dudó. Usted le pregunta a los brujos: ¿ustedes vuelan? Dicen sí. ¿Y sabe por qué ellos están convencidos de eso? Porque los demonios tienen cierto poder limitado y le dan ese poder para ellos moverse. Y la iglesia cree que el Dios del cielo no lo puede hacer. Elías, cuando Dios se lo llevó, los profetas lo andaban buscando. ¿Por qué los hijos de los profetas lo buscaban aunque Eliseo les dijo que no lo buscaran? Porque él dijo: es que el Espíritu de Jehová agarra a Elías y lo suelta para allá. Lo pudo haber llevado al norte, lo pudo haber llevado al sur, pero ¿cómo que se lo llevó de un fue así? Porque ellos estaban acostumbrados a que el Espíritu Santo que usted y yo tenemos, si quería llevarse un hombre de aquí a allá, se lo llevaba en menos de un segundo. Para ellos ni era brujería ni era problema, porque ellos sabían que el Dios del cielo no tenía límites. Ellos sabían que el Dios del cielo ponía a un humano a dividir un mar. Y por eso Eliseo golpea las aguas y dice: ¿dónde está el Dios de Elías? Y el río se dividió. Pero nosotros tenemos a Dios tan encajonado de lo que Dios sí puede y no puede hacer. Alguien me dijo: hermana, Dios puede hacer brotar aceite, pero no puede hacer que caiga oro, Oiga, qué mente. Cristo multiplicó panes y peces. Y pan y pez era comida, y en los tiempos de la viuda el aceite era riqueza. El aceite valía como el petróleo. Por eso el profeta le dijo: vende el aceite, paga tus deudas y vive de lo que quede, porque el aceite era tan valioso como el petróleo en aquel tiempo. Entonces usted y yo tenemos que saber que Dios no está limitado. No hay milagro que Dios no pueda hacer, y ese depósito de gloria está en la iglesia. El Señor dijo: ustedes ponen la mano y yo sano. Ustedes echan fuera demonios y los demonios van a salir. Les doy potestad. Potestad es poder. ¿Cuántos recibieron ese poder? Entonces, en Juan 17:22, Cristo dijo: Padre, la gloria que me diste, yo les he dado. ¿Qué hizo Cristo? Nos dio la gloria que el Padre le dio. Yo quiero que usted lo repita: Cristo me dio la gloria que el Padre le dio. Por eso Cristo dijo: ustedes pueden hacer mayores cosas que las que yo hice en mi nombre. Porque ahora no es solo que ustedes tienen un depósito de gloria que el Padre me dio a mí, sino que yo voy al Padre, y si alguna otra cosa de la que yo no he hecho, ustedes piden al Padre en mi nombre, el Padre la hará, porque yo voy al Padre. Estaba diciendo: porque voy a interceder, y tienen la potestad de hacer cosas más grandes que las que yo hice. Entonces la iglesia tiene que abrirse a entender que tiene depósitos de gloria, porque nosotros somos simples vasos de barro. Pero ¿qué hay en esos vasos de barro? ¿Qué dice la Biblia que hay? Un tesoro. El apóstol dijo: porque Dios puso este tesoro en vasos. ¿Dónde está el tesoro? Dentro de nosotros. ¿Tú sabes dónde está todo lo que tú necesitas para hacer todo lo que Dios te ha ordenado hacer? Dentro de ti. El tesoro fue puesto dentro de ti. Por eso el Señor le dijo a Moisés: ¿qué tienes en tu mano? Por eso le dijeron a Gedeón: es con tu fuerza que vas a salvar a Israel. ¿Por qué? Le estaba diciendo: con lo que ya tienes. Con lo que ya tienes. Dile al que está a tu lado: con lo que ya tienes.
con lo que ya tienes. Algunos dirán, yo no sé predicar. Usted sabía que hay gente que no predica. Yo conozco gente que no predica. Nada. No pueden hilar un mensaje. Ah, pero tienen un don de profecía que la gente lo para y le escucha 3 cuentos. Y cuando esa gente comienza a profetizar, se cae abajo y los impíos pasan llorando. Hay otros que no tienen palabra. Usted dice, Dios mío, pero no tiene palabra para predicar. Pero cuando de repente comienza a orar por los enfermos, usted se duerme mientras él predica, pero cuando los milagros comienzan, usted despierta. Entonces es con lo que tú tienes que Dios te va a dar victoria. Tú no necesitas ser mega profesional. Con lo que tú tienes. Con lo que tú tienes. ¿Cuántos pueden poner la mano de los que están aquí? ¿Cuántos tienen boca? Eso es todo. El Señor solo dijo: pongan la mano sobre los enfermos y declaren la palabra y los demonios van a salir. Eso fue todo. Porque el resto no lo hacemos nosotros. Mire, tan sencillo. Alguien me dijo: hermana, Dios me dijo que tengo el don de sanidad. Ay, ¿qué yo hago? Digo, ponga la mano. Porque Dios estableció que lo iba a hacer a través de ti. Dios puede sanar a medio mundo sin tú hacer nada. Pero Cristo decidió hacerte participante de la gloria. ¿Usted entendió eso? Él decidió hacerte participante de la gloria, haciéndote participante del trabajo. La hermana de repente pone la mano aquí y si había un cáncer se va. Dios sacó el cáncer y la gente dice: Dios mío, ¿cómo Dios usa a la hermana? Porque Dios te está haciendo participante de la gloria. Por eso la Biblia dice que Cristo dijo: Padre, la gloria que tú me diste, yo se las he dado a ellos. O sea, el depósito que pusiste en mí para que los enfermos sean sanados, para que los endemoniados sean libres, yo se los deposité a ellos. ¿Cuánto tienen ese depósito de gloria? ¿De verdad cuánto lo tiene? Y usted sabe lo único que tiene que suceder para que ese depósito se manifieste: que usted crea que lo tiene. Oiga qué loco, lo tiene, pero si usted no cree que lo tiene, no lo usa. Usted puede estar millonario en el banco y si usted no cree que tiene dinero ahí, usted no lo vaya a buscar. Creer, así de simple, no tiene que pasar nada. Estaba en un lugar predicando y una hermana le tocaba predicar antes que yo. En una ocasión nos sentamos a comer y yo le dije una palabra para que se levantara y le dije: en algún momento, cuando viene a ver, estamos predicando juntas. Sucedió que me invitaron a un evento y ella era la segunda predicadora. Ella no estaba en el flyer y yo le dije a mi amado: ponla de una vez y súbela, porque esto es profético, porque yo le había dado esa palabra. Cuando ella me vio, ella se puso muy nerviosa y me dijo: el problema es que a mí Dios no me usa en liberación, a mí Dios no me usa en nada de eso, yo no sé nada de eso, y de repente a mí me va a tocar predicar primero y después cuando usted pase, ay, yo sí tengo muchos nervios. Y yo la miré y le dije: la única diferencia entre tú y yo es que yo sé lo que tengo y tú estás dudando de lo que tienes. Y le dije: toca a la gente, ordénale a los demonios que salgan y cree. Fue increíble porque Dios la usó más que yo en ese momento. Había una sorda que no escuchaba y comenzó a oír y escuchar. Había gente vomitando, gente rodando. No pasó nada, no se metió en 40 días, 40 noches de ayuno. Simplemente entendió: pero verdad, yo tengo el mismo Espíritu Santo y si yo creo que la gloria está sobre mí, la gloria va a fluir. Usted no ha visto gente ministrando, predicadores que le dicen a la persona: ven, ora tú por él para que le crezca el pie, y la gente va y ora y la gente Eso era lo que Cristo hacía. Cristo trataba de darle a entender al ser humano lo que Dios le había concedido. Dios te dio poder. ¿Cuántos tienen el Espíritu Santo? Levante la mano de verdad. ¿Y para qué sirve el Espíritu Santo? ¿Qué hace? Guía. ¿Qué más hace? Sana. ¿Qué más hace? Poder. Sanidades. Milagros. Te abre los ojos para ver, los oídos para oír. El que tiene el Espíritu Santo puede ver sin estar mirando,
Por eso el profeta Eliseo le dijo allá: y mi corazón no estaba contigo cuando el varón se devolvió del carro. Y usted dirá: no, esos son los profetas. No, los profetas lo tienen en mayor magnitud, pero todo el que tiene el Espíritu Santo es usado por Dios en profecía, es usado por Dios en sanidad, es usado por Dios para echar fuera milagros. No al nivel del profeta, porque el profeta tiene un plus, pero todo el que tiene el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, puede ver lo oculto en algún momento dado. Por eso hay gente que profetizan y no son profetas. Por eso Saúl, cuando el Espíritu Santo le cayó encima, comenzó a profetizar, pero no era profeta, andaba buscando a David para matarlo. Y si Saúl con esas intenciones andaba profetizando, imagínese usted que es hijo, que tiene el Espíritu Santo, que tiene un corazón alineado, que Dios está en usted. Hay que soltar el temor y decirle: diablo, se te acabó este títere, que de aquí en adelante voy a manifestar gloria. Pero a veces Dios nos dice: toca al hermano. Ay, ¿y si no se sana? Tú solo tienes que poner la mano. Por eso es que la gente que son más locos y más acelerados ven más la gloria de Dios. Los que se tiran porque confían. Entonces Dios nos ha dado poder. Y el Espíritu Santo, en una ocasión, Dios trató conmigo esto, porque yo a la presencia del Espíritu Santo perfecto, todo glorioso. Pero yo creía que el Espíritu Santo nada más servía para hablar lengua y danzar. Y el Señor me dijo: Beatriz, ¿tú crees que el Espíritu Santo nada más te sacude y tú hablas lengua? Digo: pues sí, es tremendo. Me dijo: no. Me dijo: ¿tú sabías que si tú le pides sabiduría, te puede dar una sabiduría que tú consideras no humana? Digo: ¿por qué? Me dice: porque Él es el Espíritu de sabiduría. Me dijo: ¿tú sabías que te puede dar una fuerza que tú considerarías no humana? Y me llevó a Sansón. ¿Qué era lo que le caía encima a Sansón cuando se ponía así, que parecía una bestia? ¿Usted cree que nada más los demonios que vienen y le caen a una persona y 50 hombres no pueden con él? 1000 hombres no podían con Sansón. ¿Y qué tenía Sansón arriba? ¿Quién me dice? Repita lo que tenía. Por eso la Biblia dice que Él da fuerza al cansado y multiplica la fuerza al que no tiene ninguna. Por eso cuando tú estás débil, dile: Espíritu Santo, ven y dame fuerza y tócame. Cuando necesites sabiduría, ven y lléname de tu sabiduría. Pero a veces estamos diciendo: es que yo no sé. Ay, es que ¿qué voy a decir? Tenemos el espíritu de sabiduría. ¿Cuánto tienen el espíritu de sabiduría? Mire, el Espíritu Santo sabe mecánica, sabe de todo, sabe. Mi amado es testigo que yo de computadora no sé ni pepino. Y en una ocasión teníamos un negocio y había que establecer un programa para manejar una cantidad de clientes impresionante. Llamo al programador y me dice: tiene que buscarme 30,000 pesos. Digo: 30,000 pesos. No, demasiado dinero. Y voy y me tranco, le digo a los jóvenes: tranquilo, hagan el trabajo como ustedes puedan ahí, manejen las multitudes, pero yo vengo entre días. Y me tranqué, digo: Espíritu Santo, dime qué hay que hacer con la computadora y el programa que podemos establecer ahí para que ellos puedan trabajar de manera cómoda y no pierdan a ninguno de los clientes. Y me tranqué. De repente una noche se me fue el sueño y mi mente parecía un cálculo matemático y comienzo yo a escribir. Y escribo y escribo. Usted me pregunta qué estaba escribiendo. Yo no sé, pero estaba escribiendo. Y escribe. Cuando voy y les pongo a los muchachos ahí, digo: ustedes pueden hacer algo con eso. Me dicen: por Dios, ¿y dónde usted buscó esto? Podemos establecerlo a la computadora, trabajar perfectamente con ese sistema. Y me dijo: usted no sabe de computadora. Digo: ni prenderla. Y llamaron al técnico y le dijeron: ¿y a quién ustedes buscaron? Dicen: yo no sé, no se lo podemos decir, porque el Espíritu Santo es mecánico, es técnico en cómputo. Él es el ingeniero por excelencia, es médico, sabe de medicina, opera el corazón por el dedo gordo del pie. Él no tiene limitaciones. El Todopoderoso, nadie lo detiene. Nadie. Y desde ese tiempo yo entendí que el Espíritu Santo no servía solo para saltar y hablar lengua. Y cuando necesito su apoyo, le digo: Señor, mire, me pasó algo loco en una ocasión. Ahora yo hablo bien y tengo un léxico y he leído mucho. Pero en ese tiempo, no.
Y me mandan a buscar para ministrar en una iglesia donde todo el cuerpo oficial era el gobernador de la nación, el gobernador, el secretario de Estado. Y digo, y aquí todo el estado de gobierno está metido aquí en el diaconado. Me dicen, sí. Y me dicen, y no solo eso, aquí desde que tienen 3 meses de nuevo creyente entran al instituto y salen afinados. Yo me impresioné. Digo, ay, mi madre. Voy, me tranco delante del Señor y bajo la cabeza. Y le digo, Señor, Espíritu Santo, institútame. Fue la frase que le dije. Digo, yo no sé cómo, pero tú lo vas a entender. Aquí tengo a esta gente así con cara de guardia, todos los teólogos y además ricos y además autoridades de la nación. Y yo, ay, mi madre, que yo en ese tiempo no había terminado ni el bachillerato y hice un mes de instituto y me sacaron para afuera. Me sacaron. Sí, porque yo hacía preguntas locas. Una de las preguntas que hice que provocaron que me sacaron fue que el maestro estaba diciendo que los muertos no salen, no se comunican con la gente conforme a la escritura y todo el detalle. Y yo hice una pregunta porque yo quería saber. Y yo le dije, maestro, ¿cómo es posible que un Dios tan sabio, tan inteligente, establezca una pena de muerte por algo que es imposible hacer? Es como que yo dijera, al que vaya a la luna a pie, tiene que pagar $500 de multa. Es imposible. Y yo le dije, desarróllemelo. Y me dijo, salga de la clase. Porque en mi mente vivía escarbando demasiado. Entonces, en ese momento le dije a Dios, institútame. La palabra no lo busquen en la gramática, que no está. Y me tiré de cabeza. Pasó algo loco. Y es que yo sentí como cuando a ti te pasan un rollo que te lo cruzan por la cabeza. Increíblemente en ese tiempo yo lamento no haber tenido las grabaciones, porque en ese tiempo yo hablé no como una teóloga, no, yo no sé ni dónde. Y yo decía, mi madre, ¿qué es lo que yo estoy hablando? Yo lo que sé que yo estaba hablando. Al final media iglesia había echado la silla para un lado y se habían sentado en el piso. Cuando yo vi al gobernador sentado en el piso, digo, pero ¿qué está pasando? Y alguien se me acerca y me dice, hermana, es que el nivel de conocimiento y de revelación no lo hemos visto, no lo hemos escuchado. Y el sentarnos en el piso es un símbolo de que echamos a un lado la teología y todo lo que hemos aprendido y comenzamos y yo, ay, mi madre, ¿qué es lo que yo estoy diciendo? Y Dios se movió en ese lugar de una manera tan fuerte que yo le digo, Señor, pero tú nunca me has vuelto a bajar otro código así, Dios mío. Él es el dueño de toda sabiduría. Cuando probaron a Daniel, era 10 veces más sabio que todos los sabios que había. Tenía el Espíritu Santo. ¿Y qué tenemos nosotros? Por eso, en vez de estar diciendo no puedo, dile, Espíritu Santo, enséñame. Lo pusieron a hacer un trabajo que usted no puede hacer. Espíritu Santo, enséñame. Porque le enseña. ¿Qué fue lo que Cristo dijo? El Espíritu Santo les enseñará todas las cosas y lo guiará a toda verdad. Entonces Él no sirve nada más para saltar y para hablar lenguas. Él tiene un poder ilimitado y está en nosotros. Por eso usted va a orar por un enfermo. Espíritu Santo, asísteme. Voy a orar por este enfermo. Usted necesita que se abran las puertas. Espíritu Santo, ponme gracia. Que cuando yo entre a ese trabajo, la gracia tuya esté sobre mí y las puertas se abran, porque Él también pone gracia. Le puso gracia a Esther para que el rey le eligiera. Gracia. Entonces, Dios nos ha dado un depósito de gloria. Ahora esa gloria nos lleva a buscar más a Dios. Esa gloria nos lleva a ser valientes. ¿Usted tiene temor para hacer algo? La Biblia dice que se nos dio un espíritu de poder, no de cobardía. En ese momento usted le dice, Espíritu Santo, como tú llegabas así, agarraba a Sansón, agárrame, que me anda persiguiendo un perro pitbull y de que me lo como, me lo como. No le caiga atrás un perro.
Pero el Espíritu Santo te da valor, te da fuerza, te ayuda a resistir. Pero tú tienes que pedirle que lo haga. Sansón llamaba a Dios cuando él estaba atado: Señor, dame fuerza, y clamó a Dios y llegó fuerza y derrumbó los muros. Entonces usted y yo tenemos un depósito. ¿Cuántos tienen ese depósito? Póngase de pie que vamos a orar.